Bien, vamos en esta introducción a preguntarnos, de acuerdo a la fotografía que vemos allí de un gimnasta en el aire y la posición de sus extremos, de sus extremidades, piernas y brazos, ¿qué es lo que ocasiona el movimiento, el cambio de la rapidez angular que experimenta ese gimnasta cuando, por ejemplo, hace un salto mortal, etcétera? O también si imaginamos un bailarín o una bailarina en sus patines sobre una pista sobre hielo, por ejemplo, y nos imaginamos que ese patinador quiere de repente aumentar su rapidez de giro, ¿qué es lo que provoca? El movimiento de sus extremidades, probablemente cuando junte sus piernas y sus brazos hacia su cuerpo. Entonces, la respuesta a esa pregunta de qué es lo que ocasiona que esta persona o este cuerpo esté alterando su rapidez de rotación es parte fundamental de este tema que vamos a analizar en este capítulo de dinámica rotacional, que es el principio del momento angular. Yo les había mencionado al inicio de este curso de física mecánica que hay tres principios fundamentales que ustedes deben dominar al aprobarlo. El primero es el principio de energía, que ya vimos en el capítulo 3. El segundo, el principio del momentum, en el capítulo de colisiones, el momentum lineal. Y este último, el principio del momento angular. Entonces, detrás de este principio, por supuesto, están analizadas algunas propiedades físicas, como por ejemplo el momento de inercia, que pueda variar o no de un cuerpo. Por ejemplo, el del gimnasta, ¿no? Si él cierra las piernas, recoge los brazos, los pone a su pecho, está variando el momento de inercia. Y por eso tiene un efecto también sobre su rapidez de rotación. Pero todo ello también está detrás de ver la cantidad de movimiento angular que él desarrolla, si se está alterando o no en el tiempo. Entonces, eso vamos a estudiar. Es decir, básicamente, si sobre un sistema la cantidad de movimiento angular puede permanecer constante, ¿cuáles son esas condiciones? Y si no permanece constante, es decir, si la cantidad de movimiento angular varía con el tiempo, ¿qué es lo que causa esa variación? En definitiva, esas preguntas son las que tenemos que responder. Pues bien, entonces, nosotros habíamos trabajado la segunda ley de Newton, ¿no? Para cuerpos o sistemas en traslación. Ahora vamos a analizar cómo se la utiliza para la rotación. A definir, por supuesto, lo que es el momento de torsión y aplicar a un problema donde nosotros tenemos que resolver cualquier pregunta que se nos haga usando métodos dinámicos, o sea, las leyes de Newton. Hoy no va a ser la clase para resolverlo por método energético, ¿no? Porque el otro método para poder resolver esta clase de problemas también es usando el concepto de energía. Eso lo dejamos para la siguiente clase. Entonces veamos, con la definición del momento de fuerza o momento de torsión. Aquí ustedes en la figura ven de esas puertas típicas que hay en los edificios, en los hoteles, de 4 puertas, y que uno generalmente empuja. Es decir, si yo pongo mi mano en el punto A, ¿verdad? Probablemente me va a costar mucho esfuerzo abrir la puerta. Es decir, si usted ve que un niño empuja la puerta y lo hace muy cercano al eje, probablemente ese niño no va a poder abrir la puerta. Un adulto quizás, pero tendría que hacer un gran esfuerzo para poderla rotar. Sin embargo, si usted aplica la fuerza, inclusive un niño la pone del otro extremo del eje, lo más seguro es que la abra con bastante facilidad, la haga rotar. Y entonces, esa capacidad que tiene la fuerza que se aplique para poder provocar o alterar el estado de movimiento rotacional de un cuerpo. Por ejemplo, este está en reposo, entonces yo quiero alterarlo. ¿Qué quiero? Quiero abrir la puerta, quiero rotarla. Entonces tengo que aplicar una fuerza. Entonces, ¿dónde aplique la fuerza? ¿De qué magnitud y en qué dirección aplica la fuerza? Es lo que vamos a ver hoy acerca del momento de torsión, momento de fuerza. ¿Qué es entonces el momento de fuerza o momento de torsión?
Bueno, se tiene que entender como esa capacidad que tiene esa fuerza para poder alterar el estado de movimiento rotacional de un sistema, en este caso de la puerta que vemos allá en la figura. Puede ser que esa fuerza no tenga la suficiente capacidad de alterarlo, es decir, de rotarlo. Tiene la intención, pero no lo logra. Entonces, ¿cómo vamos a valorar? ¿Cómo vamos a operar? Bueno, hay que pensar que se debe analizar que depende de dos variables. Una, de dónde, a dónde, dónde se localiza la fuerza. Entonces, para eso se toma en cuenta el punto de pivote, o en este caso el eje, ¿no? Alrededor del cual va a estar rotando esta puerta de 4 hojas. Y también de la fuerza. Si yo tengo aquí una fuerza aplicada, vamos a hacer, suponiendo que lo aplique en el punto B, pongo la mano y la acción es justamente perpendicular a la puerta, por eso pongo este símbolo del vector fuerza como una X, porque estoy con un vector entrando hacia ese plano. Entonces, depende de la magnitud y dirección de la fuerza y depende del lugar donde se aplique la fuerza. Esto es lo que se llama el brazo de palanca. Entonces, depende de esas dos cosas para poder manifestar o calcular el valor del momento de torsión. Este momento de torsión, que lo vamos a denotar con la letra tau, ¿no? Digo, lo vamos a llamar momento de torsión, momento de fuerza o simplemente torca, ¿no? Torca, en español. Y esta torca o este momento de torsión es análogo, es equivalente a cuando analizamos la causa que se producía sobre un sistema cuando provocaba o alteraba el estado de movimiento en traslación. Es análogo a la fuerza. Entonces, el momento de torsión es análogo a la fuerza. Entonces, veamos aquí cómo operamos, cómo calculamos. Tenemos un perno que lo queremos aflojar, lo queremos sacar. Vamos a suponer que esto es parte de una llanta de un vehículo y queremos cambiar la llanta, entonces tenemos que ir aflojando los pernos para sacar la llanta del vehículo. Entonces usamos nuestra llave de rueda y aplicamos una fuerza. Entonces aquí hay 3 casos. Donde se está aplicando una fuerza A, como se muestra en la figura, donde el brazo de palanca o la distancia que media entre el punto pivote O y el lugar donde se aplica la fuerza está esta distancia R sub A. ¿Okay? Entonces, la magnitud de este momento de torsión provocada por esta primera fuerza va a ser igual a la magnitud de esa distancia, ¿no? Que media entre el punto de pivote y la fuerza, RA. Por la magnitud de la fuerza ejercida, FA. Y por el ángulo que forman estos dos vectores de R y F. En este caso, como es perpendicular, ¿cierto? Entonces el ángulo será 90 grados. Y como ustedes conocen, el seno de 90 grados vale 1. Entonces la magnitud será básicamente el producto de la distancia por la fuerza. Cosa similar se hará para el caso B. El caso B tiene usted el mismo producto, distancia, fuerza y por el seno 90. Pero en comparación con A, ¿no? Imaginando que usted está aplicando una magnitud de fuerza igual en A y B, la capacidad para poder alterar ese estado de movimiento del perno, que es sacarlo del lugar donde está, aflojarlo, es mayor. Esta fuerza tiene más capacidad que la primera. ¿Por qué? Porque tiene un brazo de palanca mayor, porque es importante el lugar donde se aplique la fuerza, a pesar de ser la misma magnitud de la fuerza. Entonces estamos observando que la capacidad, o en este caso el valor del momento de torsión que ejerce la fuerza B a través de la llave, es mayor que el producido por la fuerza A. ¿De acuerdo? Mientras que la tercera fuerza, que es C,
fíjense usted, está a lo largo de la llave. Lo único que está produciendo esta llave es asegurarla, introduciendo esta parte de la llave dentro del perno, ajustándola allí, pero más nada. Es decir, no tiene, la capacidad es nula. La capacidad para provocar o alterar el estado de rotación es nula. ¿Por qué? Porque la fuerza es paralela al vector de posición R y el producto cruz, como saben ustedes por definición, de dos vectores colineales, es cero por definición. Es decir, ninguna fuerza que esté paralelo al radio vector va a producir torsión. Listo. Entonces, debemos concluir que la eficacia entonces de provocar una alteración de ese momento de torsión depende, ¿no? Depende de esta operación, R cruz F, del lugar donde se aplique y de la magnitud y dirección de la fuerza que se aplique. Entonces, hemos resumido cómo se calculan estos momentos de torsión. Y si yo quiero operar, suponiendo que estén aplicándose las tres fuerzas simultáneamente, pues la tercera es cero y las dos, distinto de cero, habría que sumarla para poder calcular el momento de torsión total. ¿De acuerdo? En esta última figura que se muestra acá, cosa similar. Yo tengo un cuerpo rígido donde hay un eje que pasa perpendicular al plano de la pantalla, que entra por O, y hay tres fuerzas, F1, F2 y F3. Entonces, seguro está que F3 no produce momento de torsión porque justamente el vector de posición, en el lugar donde se aplica, se lo traza siempre desde el punto de pivote, ¿no? Entonces, como ven, R y F3 son colineales. Entonces, es cero la torca producida por F3. En cambio, F1 y F2 sí tienen momento de torsión. Pero a diferencia del ejercicio anterior, el momento de torsión producido, por ejemplo, por F1, su intención va a ser ponerlo a rotar en el sentido antihorario. Y F2, la intención será rotarlo en el otro sentido, en el sentido horario. Entonces, eso para distinguir cuando uno sume luego los momentos de torsión de cada una de las fuerzas, entonces vamos a suponer, tengo que sumar el de 1, tengo que sumar el de 2, etcétera. Entonces, yo tengo que valorar no solamente la magnitud, sino la dirección. Estamos claros que el de la fuerza 3 es 0, pero tengo que establecer una dirección y una convención. Suponga que usted toma por convención que todos los momentos de torsión que traten de provocar un giro del cuerpo en este sentido, en el sentido antihorario, lo llamo positivo. Entonces, claro, el momento de torsión de 1 tendrá un signo positivo y el 2 tendrá un valor negativo, ¿no? Porque tiene un efecto contrario al anterior. Entonces, también hay que considerar los signos, la dirección. Claro, en cuanto a dirección, esos vectores, T1 y T2, no son estos. Esto de aquí es el sentido de giro o la intención que tiene para girar. Cuando hablo de la dirección de estos vectores, para determinar la dirección del vector neto total, habla de un vector que es perpendicular, por el plano formado por R y por F. Entonces aquí pone un círculo, un puntito, o pone un círculo y una X para decir cuál es la dirección de los correspondientes momentos de torsión. Por ejemplo, si este tiene ese sentido de giro antihorario, entonces esto corresponderá a 1, y el otro que tiene sentido horario corresponderá a 2, porque son vectores que son paralelo al eje, ya sea entrando o saliendo. Esa es la dirección de los momentos de torsión. Entonces, si la resultante, esto es positivo, entonces tendrá esta dirección. Pero si la resultante es negativa, entonces tendrá la otra dirección. Avancemos. Ahora, para claridad, vamos a mostrar la dirección de algunos casos. A ver, adelante con la pregunta. Buenas tardes, profe. Fidel Arreaga. En, en una lección, ¿ya usted define hacia qué lado tomamos positivo o ya depende de nosotros No, colocar hacia dónde queremos generalmente, positivo? sí, generalmente, si está usted resolviendo un problema, una prueba,
ustedes tienen que definir. Uno define, es decir, a ver, entonces yo voy a plantear la sumatoria, el aumento, torsión, ¿de acuerdo? Y ahí yo voy a decir, ok, voy a considerar este sentido como positivo. O usted puede también establecer lo contrario. Entonces puede ser que usted defina que es en el sentido antihorario que usted está considerando positivo. Pero lo importante es señalarlo, ¿ah? Es señalarlo. Hay que graficarlo, así como lo estoy escribiendo yo, para establecer cuál es la dirección que ha convenido. ¿De acuerdo? Ok, profe. Bien. Vamos con la dirección, con otro ejemplo. Miren aquí, yo tengo un disco que está rotando, de acuerdo a un eje que está pasando perpendicularmente por su centro, y que está actuando una fuerza, ¿no? Como muestran en la figura, que está a una distancia r del eje. Entonces ya saben, ustedes ponen los vectores f y r con la misma cola, que tengan en común la misma posición de la cola, de ambas colas con el mismo punto. Entonces, y ahí, si ustedes hacen la operación R cruz F, entonces aquí hay un plano que constituyen estos vectores, y el momento de torsión, por el abatimiento de R con F, va a ser un vector que sea perpendicular al plano. Eso es justamente el vector tau, el vector de momento de torsión. Como lo señala aquí, ¿verdad? Entonces, este efecto, el de la fuerza aplicada sobre el disco, es la causante de que esto desarrolle una aceleración angular, como se muestra aquí. Así que entonces, para un instante en el tiempo va a tener una velocidad instantánea angular omega, pero dado que hay un momento de torsión, entonces, y que esto tiene como efecto el desarrollo de una aceleración angular, con el tiempo lo que se va a observar del disco es que cada vez más la rapidez va a ir aumentando. Me refiero a la rapidez angular omega, ¿no? Entonces este disco cada vez va a girar más rápido. ¿Por qué? Porque está permanentemente actuando una fuerza F, por lo tanto un momento de torsión constante, y por ende el efecto será que esto cada vez gire más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, el momento de torsión, fíjense ustedes, en este caso del cuerpo rígido con un eje que está aquí, siempre apunta a lo largo del eje, ya sea a favor de omega o en contra de omega. Aquí la figura de abajo es para mostrar el movimiento de la mano en la regla de la mano derecha, que dice, apunta los dedos a lo largo de R, cierra la palma de mano hacia F, y ese abatimiento que hace da que el pulgar le da la dirección de tau, del momento de torsión. En este caso, poniendo aquí ya no el disco, sino, por ejemplo, el caso del perno del neumático que queremos aflojar, que queremos sacar la llanta. Entonces, está puesta la llave. Esto es lo que queremos hacer. Queremos darle este giro al perno. Si queremos darle este giro al perno, de acuerdo a la regla de mano derecha, lo que vamos a ver es que el momento de torsión va a estar hacia arriba, de acuerdo a lo que se señala con la mano. Es decir, usted pone la mano y los dedos apuntan en el sentido que quiere realizar sobre el perno. Es decir, ¿qué quiero hacer con el perno? Quiero que este perno, de donde esté, se mueva, salga en esta dirección, que se mueva el perno así. Entonces yo pongo los dedos en la mano en la dirección que yo quiero provocarle, en el giro que quiero darle, en la rotación que quiero darle al perno, y el pulgar me dice para dónde va a ir. Entonces eso significa que yo a esta llave tengo que aplicarle una fuerza en esta dirección, perpendicular al plano, que empuje la llave en esta dirección, hacia usted que lo está viendo. Y eso le indica entonces que estaría sacando el perno, aflojando el perno. Lo contrario, si usted quiere mover ya, a poner la llanta nuevamente en el carro y quiere ajustarla, quiere apretar el perno, pues usted tiene que hacer este movimiento, de tal forma que ese movimiento le señale que usted ahora lo que quiere es introducir el perno, ajustarlo, apretarlo. Entonces ahora tiene que aplicar la fuerza, como la ve aquí, hacia usted, pero claro, no es el mismo efecto, porque mire la posición de la llave. Esta llave está entrando de izquierda a derecha, ahora está de derecha a izquierda.
el vector está hacia la izquierda de R y ahora el vector R está hacia la derecha. Entonces son dos situaciones distintas. El efecto, por supuesto, va a ser, ahora vamos a estar apretando el perno. Entonces, en conclusión, con la regla de mano derecha, ya sea por el lado de abatir R cruz F, le permite determinar tau, o la otra forma de usar la regla de mano derecha es envolver con sus dedos en el sentido que usted quiere provocarle el giro al cuerpo, para determinar con el pulgar hacia dónde va a ir ese cuerpo. En este caso del perno, hacia arriba o hacia abajo, aflojando o apretando. Por supuesto, estamos hablando de pernos de roscas de mano derecha, ¿no? Muy bien, hasta allí preguntas. Entonces, con esta énfasis que hemos dado, es importante la dirección, como señalo, además de calcular la magnitud. Ok, entonces, me saqué, ya vuelvo, que lo saqué de la pantalla compartida.